Un saludo muy afectuoso a toda nuestra linda audiencia de Soy Jesús, estoy vivo. Este espacio que es una extensión también de nuestro libro que lleva el mismo título, donde narramos 100 testimonios de los milagros que ocurren en la adoración eucarística en postración. Hoy mi invitado es alguien muy especial, un colega colombiano, un maestro del periodismo, Juan Guillermo Ríos. Apreciado Juan Guillermo, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Muy amable, muy gentil, me siento muy honrado contigo y con tus oyentes y con todos los que te siguen, estoy a la disposición. Gracias, Juan Guillermo. Bueno, ¿qué me motivó a hacer esta entrevista? Un testimonio que escuché de Juan Guillermo, yo creo que hace unos 6 años, que la verdad a mí me tocó el corazón. Y recientemente leí sus memorias, su biografía escrita pues por él y por su hijo Andrés, donde narra pues gran parte de su vida y bueno, de lo que les quiero llevar en este momento. Vamos a empezar con lo siguiente, apreciado Juan Guillermo. Muchas cosas, como les digo a mis seguidores, las van a encontrar en este libro, que son las Memorias con Paz, Amor y Buen Genio, escrito por Juan Guillermo Ríos y por su hijo Andrés Ríos López. Juan Guillermo, en aras del tiempo, quiero que empecemos con lo siguiente. Cuéntanos rápidamente un poco de tus orígenes. ¿Dónde naciste? Brevemente, ¿cómo fue esa infancia tuya en Medellín? Cuéntanos. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios nuestro Señor por tenerme en esta comunicación contigo, con Marcela. Un abrazo muy especial, una bendición infinita con el amparo de nuestra Virgen Santísima. No, mis orígenes fueron muy pobres. Mi papá era un pintor de brocha gorda, pintaba casas, y mi mamá, pues en esa época, una ama de casa. Éramos 12 hijos, murió uno, quedamos 11. Al día de hoy ya hay 10 porque también con el tiempo lamentablemente se me murió otro hermano. Y yo me crié en un barrio de Medellín que se llama el barrio Villahermosa, un barrio que queda en las laderas de las montañas de Medellín, en zona extremadamente pobre. Y mi mamá nos crió con mi papá con enormes dificultades. Como te digo, mi papá era pintor de casas de brocha gorda y murió muy joven. Y entonces mi mamá nos levantó a todos y nos crió y nos inculcó los valores espectacularmente valores cristianos, valores católicos, y con eso crecimos, con eso nos educó y ahí vamos para adelante. Como mi papá murió muy joven, a mí me tocó salir a pedir limosna, porque mi papá era el que llevaba la comida a la casa cuando trabajaba, como te digo, como pintor. Como murió muy joven, nos quedamos sin esa ayuda de él, entonces hubo un momento en que no teníamos nada para comer y mi mamá me dijo, pues mi hijo, vaya, coja esta olla y vaya a pedir el limosna a ver quién nos da comida. Y así en una casa nos daban una cosa, en otra, y así íbamos como llenando las necesidades para 12 y para 11 hijos, como te digo. Éramos 12, uno murió cuando nació y hoy somos 10, que otro ha muerto lamentablemente con el paso del tiempo. Grosso modo, ese ha sido el origen mío y la infancia y la adolescencia. Ok.
pero bueno, después viene un cambio también y una incursión en la vida periodística. Cuéntanos cómo fueron esos inicios por allá a finalizar tu bachillerato, te encuentras con la familia Sanín, muy conocida en Colombia, en la política colombiana, que es quien te da la mano y pues logras incursionar y avanzar en tus estudios y tu formación. Como te digo, mi papá era pintor de casas y un día lo contrataron para que fuera a pintar una casa en un barrio de Medellín, que en esa época era el mejor barrio, el barrio Laureles. Y resulta que era una casa de la familia Sanín Echeverry. Y allí eh, yo lo acompañaba los sábados porque estudiaba de lunes a viernes la primaria y el bachillerato, y lo acompañaba los sábados, y allí en esa casa conocí a una edad muy temprana, muy joven, todavía con uniforme de colegio, a Noemí Sanín, que posteriormente pues ya todos conocen y tú lo sabes supremamente bien. Fue canciller de la República, fue ministra de Comunicaciones, fue embajadora en Venezuela, embajadora en Londres, una mujer muy importante. Y la familia de Noemí, eh, como yo había conocido esa familia cuando fui con mi papá a pintar la casa de ellos, me pagó el estudio y me pagó el bachillerato en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y entonces fue una colaboración espectacularmente extraordinaria que me sirvió enormemente. Ok, bueno, rápidamente cuéntanos, Juan Guillermo, cuando ya estás haciendo tus primeros pinitos en el periodismo, hay un cubrimiento de un secuestro que te abre las puertas al mundo periodístico y te cambia la vida y te trae a Bogotá. Sí, yo trabajaba en, en el noticiero Clarín de Medellín de la cadena Caracol, en Radiovisión, y estando trabajando ahí, se produjo el primer gran el primer gran secuestro, entre comillas, gran, por la importancia de la persona. Nunca antes habían en Colombia secuestrado a un hombre de la categoría, de la trayectoria y del significado político de Fernando Londoño y Londoño, que había sido ministro y era una persona supremamente importante. Él es padre o era el padre del actual exministro Fernando Londoño, Londoño. que tiene un programa muy escuchado en la cadena Super. Entonces, a mí me mandaron a cubrir el secuestro en Manizales, porque ellos vivían en Manizales. Don Fernando Londoño y Londoño vivía en Manizales. Yo fui a Manizales, estuvimos allí muchos días sin que se lograra saber nada de él, y un día, como a las 3 semanas, eran las 11 de la noche y los periodistas que estamos ahí cubriendo, la mayoría que dijeron, no, yo me voy ya para mi casa, unos en Manizales, otros en Medellín, y, y yo dije, pues yo me quedo un rato más a ver qué pasa. Como a las 12:01 de la mañana, yo estaba parado en la puerta de la familia Londoño en Manizales cuando vi venir un señor, y a medida que se acercaba, lo identifiqué y me di cuenta que era nada más y nada menos que don Fernando Londoño y Londoño. Entonces yo lo saludé y le dije, don Fernando, soy Juan Guillermo Ríos, soy periodista de Caracol en Medellín, por favor, quiero que me conceda una entrevista. Y me contó todo el periplo que él vivió, cómo fue secuestrado y cómo lo liberaron. Yo me trasladé inmediatamente en Manizales a las dependencias de Caracol en Manizales, y desde allí llamé a las 11 o 12 de la noche a Caracol,
el Medellín y les dije, mire, póngame un extra. En esa extra en el lenguaje de la radio es cuando se anuncia una noticia extraordinaria, extra, extra, extra. Y entonces me dieron el cambio a mí. Yo dije, atención, acaba de ser liberado don Fernando Londoño y aquí estoy para entrevistarlo. Y le hice una entrevista que fue un éxito y yo la había yo había llamado a Caracol Medellín, pero fue tan importante esa entrevista por la liberación de, como te digo, el primer secuestrado importante que hubo en Colombia, que Caracol Medellín llamó a Caracol Bogotá, y el director de noticias de Caracol en Bogotá era don Timo León Gómez Pachón. Y él dijo, no, pongamos esa entrevista a nivel nacional. Y entonces yo por primera vez aparecí en una transmisión a nivel nacional. Cuando terminó el reportaje, don Timo León Gómez me saludó ya fuera del aire y me dijo, mire, eso es un éxito, usted es un gran periodista, quiero que se venga inmediatamente a trabajar en Caracol Bogotá. Y entonces yo llegué a trabajar en Caracol Bogotá en un 20 de julio, en la década, finalizando la década de los 60, y ahí comencé mi carrera periodística en Bogotá. La que había empezado en Medellín, la continué en Bogotá hasta el día de hoy. Ok, bueno, pero ya esa llegada a Bogotá cambia todo, totalmente, le da un giro de 180 grados a la vida de Juan Guillermo, porque Juan Guillermo cambia absolutamente en todos los sentidos, tiene la oportunidad de cubrir los grandes acontecimientos que ha vivido Colombia, la toma del Palacio de Justicia, la toma de la Embajada Dominicana, hasta el Papa. Hasta Juan Pablo II estuvo por allá. Cuéntenos rápidamente, Juan Guillermo, cómo fueron, digamos, esos grandes acontecimientos que tuviste la oportunidad de cubrir a lo largo de esos años dorados del periodismo. No, trabajando, como te digo, en Caracol Bogotá, ya me asignaron como fuente de cubrimiento la Casa de Nariño, o sea, la Presidencia de la República y el Congreso de la República, y eso para un periodista de provincia que acababa de llegar de Medellín a Bogotá, pues era un logro extraordinario. Y cubriendo eso, tuve oportunidad de conocer a los presidentes. Eso ocurrió en la presidencia del presidente Misael Pastrana Borrero, un huilense, padre de Andrés Pastrana, que también fue alcalde de Bogotá y presidente de Colombia. Y tuve oportunidad además de hacer unos reportajes por varias partes del mundo, y uno de ellos fue cuando fui a Roma para cubrir un hecho que era totalmente nuevo para Colombia. Por primera vez Colombia iba a tener 3 cardenales, que eran Monseñor Alfonso López Trujillo, Monseñor Darío Castrillón y Monseñor Concha Córdoba. Y entonces yo fui enviado por Caracol en Bogotá, que en esa época lo dirigía ya Yamid Amat, y yo trabajaba con él, y me dijo, váyase para el Vaticano y cubra esta noticia. Y allí fui y cubrí eso, y tuve oportunidad de conocer muy cercanamente al Papa Juan Pablo II. Aquí en mi apartamento tengo fotos con él haciendo esa entrevista, que es extremadamente anecdótica y maravillosa.
Bueno, anecdótica porque creo que a Juan Guillermo le pasó ahí una inocentada que nos ha pasado muchas veces a los periodistas. Rápidamente, cuéntanos qué ocurrió. No, pues eh, yo me enteré que el Papa Juan Pablo II, iba a recibir al otro día a las 10 de la mañana a los obispos y a los obispos colombianos, a los cardenales. Entonces yo hablé con un señor Darío Castrillón, que no solamente era cardenal, sino arzobispo de Pereira, y le dije, yo tenía una amistad con él muy buena, y le dije, mire, yo me enteré que el Papa los va a recibir mañana. Me dijo, sí. Yo le dije, yo quiero ir. Y me dijo, vea, yo lo llevo hasta la puerta, hasta donde usted puede entrar en el Vaticano. De ahí en adelante usted verá cómo se defiende. Entonces yo me ingenié por ponerme un vestido negro, totalmente negro, todo negro, ¿no? Para ver si me confundía con un seminarista Con un religioso. con un religioso. Y fui y lo compré en la vía Veneto, en Roma, y al otro día llegué a las 9 en punto de la mañana al Vaticano, entré con los cardenales colombianos y como iba vestido de negro, fui pasando todas las puertas, todas, hasta que llegué a una sala y en esa sala, en cuestión de 5 minutos, esperamos y se abrió una puerta y por ahí salió el Papa, Juan Pablo II, terminada la reunión de él con los cardenales y los obispos de toda Colombia, yo me le lancé con la grabadora. Yo saqué la grabadora que la tenía medio camuflada debajo del saco y la saqué y le dije, Su Santidad, soy Juan Guillermo Ríos, un periodista colombiano. Por favor, un mensaje para Colombia y una bendición. Y ese mensaje para Colombia y la bendición, que yo pensé que iba a durar un minuto o dos, se transformó en un reportaje que le hice de 22 minutos. Salí de ahí, volado para el hotel, y yo trabajaba, como le digo, en Caracol, en Bogotá, con un director que tenía en esa época, que es Yamid Ahmad, aún hoy está vivo, es el director de CMI, y le dije, Yamid, pon un extra que acabo de entrevistar al Papa. Él puso un extra y dijo, atención, Juan Guillermo Ríos acaba de entrevistar al Papa Juan Pablo II, aquí está el reportaje que él hizo. Y yo puse la grabadora a funcionar y no salía nada, no había ningún sonido, la entrevista que no salía, y a mí me decía, Juan Guillermo, ¿qué pasa? Estamos al aire, ¿qué pasa con la entrevista? Y yo intentaba y no salía. Pues, Marcela, de la emoción de haber entrevistado al Papa, yo había puesto la grabadora en pausa y yo dije, la pongo en pausa y cuando el Papa me dé el mensaje para Colombia, yo le quito la pausa y queda grabando. Pues se me olvidó quitarle la pausa y el reportaje de 22 minutos no me grabó. Ah, caramba. Bueno, son cosas que nos pasan a los periodistas. En algún momento algo nos tiene que pasar. Bueno, después de Juan Guillermo tienes la oportunidad también de ir a Bélgica, entiendo, de trabajar allá, de vivir allá, conoces el mundo, ¿sí? Te codeas con periodistas de alto rango en varias partes del mundo y tienes la oportunidad de venir a incursionar también en nuevos formatos periodísticos como lo fue el noticiero de las 7 y el aquel Paz, Amor y Buen Genio. Cuéntanos rápidamente cómo fue ese conocer ese mundo y traer todo, absorber todo eso y traerlo para Colombia. Fue maravilloso, fue un reaprendizaje infinitamente extraordinario. Y como tú dices, yo tuve oportunidad de ir al Líbano y a cubrir la guerra del Líbano. Estuve en Irak cubriendo la guerra entre Irán e Irak. Estuve en muchos países en Europa y
y conocí culturas e idiomas que yo en mi infancia y en mi adolescencia, tan pobre como la tuve, nunca soñé ni me imaginé. Y eso enriqueció mi carrera, enriqueció mi formación y desde luego me dio una experiencia extraordinaria. Para mí eso fue uno de los elementos más extraordinarios que he vivido en el periodismo. Y tuve oportunidad de entrevistar a Arafat, Yasser Arafat, cubriendo la guerra del Líbano. Y recuerdo que cuando me despedí de él en el puerto de Beirut, que yo supe que Arafat se iba en un barco para Chipre, fui y me le presenté, igual que lo hice con el Papa y con don Fernando Londoño. Londoño le dije, mire, mi nombre es Juan Guillermo Ríos, soy periodista colombiano, y me permitió entrevistarlo. Y con una anécdota, al final de la entrevista, Arafat me regaló el kefiev. El kefiev es lo que los árabes llevan alrededor del cuello, como una bufanda. Y inclusive ahí lo tengo ahí guardado como recuerdo de esa experiencia. Como tú dices, son experiencias, unas buenas, otras no tan buenas, que vivimos los periodistas. Ok, y cuando vienes a Colombia, ¿habías ido a Estados Unidos a mirar cómo se hacían los formatos de televisión para esa época? Y prácticamente tú eres el que hace la apertura de esta revolución periodística donde el reportero es el mismo que conoce la noticia, la cubre y la presenta. Cuéntanos un poquito de cómo fue esa experiencia y ese aporte también al periodismo. Yo iba a comenzar a trabajar como socio y como periodista con Felipe López, el hijo del expresidente López, y que fue dueño de la revista Semana, en el noticiero de las 7. Entonces yo le dije a Felipe, mira, yo me voy para Estados Unidos porque quiero saber qué teorías y qué técnicas de la comunicación y de la información están vigentes para yo aprenderlas y traerlas a Colombia. Y evidentemente me fui para Estados Unidos, estuve en Washington y luego en Nueva York. Y en Nueva York logré conocer a Dan Rather. En esa época comenzó a formarse en el periodismo una escuela que se llamaba la Escuela de los Anchor. Anchor es ancla. Entonces, Anchorman, Anchorwoman, el hombre ancla, la mujer ancla. El hombre ancla, pues obviamente un presentador, y la mujer ancla una presentadora. Y entonces ahí conocí a Dan Rather. Y Dan Rather, que había reemplazado a Walter Cronkite, que fue el primer anchorman famoso y legendario que hubo en la televisión de los Estados Unidos. Me presentó a Dan Rather y me dijo, mire, un día que yo fui al estudio de la CBS para conocerlo, de la CBS News en Nueva York, y me dijo, mire, yo voy a retirarme porque ya tengo 70 años, pero me va a reemplazar Dan Rather, que es un alumno mío. Se lo presento y me presentó a Dan Rather. Conocí a Dan Rather y le dije a Dan Rather que me diera un consejo para aplicar en Colombia. Yo le dije a Dan Rather que yo venía a Colombia para iniciar la presentación de un noticiero de televisión que era el noticiero de las 7. Y él me dijo, no le doy ningún consejo porque yo no soy nadie para dar consejos, pero si quiere que le cuente algo mío, simplemente sea usted, mantenga su estilo, cree un estilo nuevo. No le importen las críticas, no le haga caso a las críticas, imponga el estilo
y sea original. Y así me vine para Colombia y ahí empezó el estilo mío del noticiero de las 7, implementando y trayendo yo la teoría de la comunicación que había visto y aprendido en Estados Unidos, la del Anchorman que me había enseñado Walter Cronkite y Dan Rather. Ok. Bueno, aquí voy a resumirle un poquito a la audiencia, que esto tú lo cuentas en el libro, y es ese eslogan de paz, amor y buen genio. Creo que fue algo como que se te vino un flash que tuviste al finalizar una emisión del noticiero después de pasar unas noticias un poco tristes ese día, pues quisiste transmitir un mensaje a la audiencia diciéndoles que se fueran a descansar y de pronto se te vino ese flash de con paz, amor y buen genio. No fue nada planeado, nada programado, pero desde ahí ese fue como tu sello personal y ha sido, ¿cierto? Sí, Marcela, fue un repentismo. Había sido un día de trabajo muy complicada, muy complicado, y yo practicaba la teoría del anchor, que como te digo es el reportero que cubre la noticia. El anchorman o la anchorwoman es el reportero o la reportera que cubre la noticia en la calle, la edita él mismo y la presenta él mismo. Entonces yo traje ese estilo a Colombia y con ese estilo creo toda una escuela en el periodismo. Al principio no me fue muy bien en el rating, tuve casi un año de rating 1 y al año el noticiero de las 7 empezó a subir, despegó hasta llegar a marcar 70 puntos, que es el rating más alto que ha tenido un noticiero en toda la historia de Colombia, aún no superado hoy. Ese es otro de los logros en el periodismo, haber logrado sin superarse hoy el rating más alto que ha tenido un noticiero y un periodista en televisión, que es 70 puntos. Y eso se lo comento yo a las personas que me entrevistan, a los alumnos que he tenido en la universidad, para decirles que no importa que haya al principio tiempos adversos en el rating, lo importante es que uno vaya creando, que es lo que hace uno como periodista, uno va creando su propia pedagogía de la comunicación y a lo largo de esa pedagogía se la va enseñando, se la va transmitiendo a los oyentes, a los televidentes y a los lectores, y eso fue, Marcela, lo que yo hice. Ok, bueno, sin embargo ya me quiero adentrar en otros campos y es que ya para esa época de tu vida, Juan Guillermo, pues tú ya tenías un estatus, un reconocimiento nacional, incluso internacional. Ya eras un periodista pues de bastante peso, ¿sí? De bastante influencia. Económicamente tu vida también ya estaba en otro nivel, diferente. O sea, ya esos tiempos de la mendicidad y de la pobreza en Medellín eran cuento viejo. Estamos hablando de otro Juan Guillermo que estaba a otro nivel. Cuéntanos, Juan Guillermo, ¿cómo eras tú como persona en esa época? ¿Y cómo eras tú con tu equipo de trabajo, con tu familia? ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo se dio ese contraste? No, pues el éxito se me subió a la cabeza, se me subieron los humos, y como tenía el rating más alto de la televisión, yo era un periodista al que los presidentes lo llamaban. Entonces yo decía, tengo el rating más alto de la televisión, me ve el 70% de los televidentes y me llaman los presidentes una, dos o tres veces al día. Debe ser que yo soy muy importante. Y eso se me subió a la cabeza y me hizo daño, porque me volví una persona totalmente presumida y me alejó de la familia. A tal punto que le daba más importancia a la profesión, con aras de conservar ese estatus que yo tenía como el rating y la fama, y
y me alejé de mi mamá y de la familia. Y con el tiempo yo me di cuenta que estaba alejado, cometiendo un error, y un día estaba yo durmiendo y tuve un sueño donde una voz me habló y me dijo: vete para Medellín y despídete de tu mamá que se está muriendo. Al otro día yo agarré un vuelo y me fui para Medellín, y llegué y encontré a mi mamá sentada en la sala, mirando a través de la ventana. Cuando me vio, me abrazó, lloró, y yo igualmente lloré, le pedí perdón y me arrodillé. Y cuando ya me fui a despedir para regresarme para Bogotá, volví, me arrodillé, le dije que me perdonara y que me diera la bendición, y me dio la bendición. Yo me vine llorando. En el vuelo yo no hacía nada más que llorar y llorar. A los 3 días mi mamá murió. Dios me permitió ir a Medellín, reconciliarme con mi mamá, pedirle perdón, recibir su bendición y verla por última vez. Y con mi mamá hablo todos los días porque sé que ella está en el cielo con mi papá, y le pido que me bendiga y que me proteja. Bueno, Juan Guillermo, pero te me adelantaste porque hay un episodio de tu vida que no sé por qué no está narrado en el libro, que fue el testimonio que yo escuché hace 6 años y a mí me impactó mucho. Yo quiero que tú nos cuentes aquí, ahora, en otras entrevistas que he escuchado y que he visto tuyas, entiendo que tú te habías alejado totalmente de Dios, incluso habías incursionado en la masonería, ¿cierto? Sí. Exacto. Y estando tú en esa vida masónica, hay un episodio de tu vida que ocurre cuando tu hija Sarai, tu hija menor, es pequeñita y ocurre en el colegio de ella en una reunión de padres de familia. Cuéntanos ese episodio, Juan Guillermo, porque es clave para entender esta entrevista. Mi hija estudiaba en el Colegio Eucarístico Mercedario de Bogotá, que era liderado por unas monjas de la comunidad eucarística mercedaria, ¿no? Eran la comunidad eucarística mercedaria de la Virgen de las Mercedes. Y entonces un día yo fui a una reunión de padres, y estando en la reunión entró un sacerdote que se llamaba el padre Gabriel, y dijo unas palabras. Entonces dijo que cerráramos los ojos y que nos pusiéramos en comunicación con el Señor. Y él empezó a hablar unas palabras, y yo dije, pero si él se está refiriendo a mí. Él se está refiriendo a mí, está narrando todo lo que es mi vida y lo que fue mi vida en el ateísmo, y lo que es mi conversión. A la salida, mi hija Sarai, que me dijo: papá, ¿escuchaste el mensaje que te dio el padre Gabriel? Yo le dije, sí. Mi hija Sarai mi hija se llama Sarai, es politóloga y economista de la Universidad de los Andes, y se casó y está viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Pues ella a la salida me dijo: este mensaje te lo mandó Dios. Fue una cosa extraordinaria y maravillosa, y ese es otro elemento celestial que ha influido enormemente en mi nueva vida. Ok. O sea, es decir, ya tú, para esa época que Sarai era una nenita como de 5 años, entiendo, más o menos, tú ya te Sí. habías, o sea, ese episodio fue el que para ti fue como una especie de iluminación de conciencia, un reencontrarte con Dios, o antes de eso ya habías dejado la masonería y habías vuelto a Dios. No, yo en la masonería estuve unos 2 años, y
y cuando cuando recibí el llamado para la conversión, obviamente abandoné todo eso, y como hoy soy un católico. Yo me defino como el más católico de los cristianos y el más cristiano de los católicos. Soy un creyente que va a la Santa Misa con la comunión, y todos los días oro, y soy una persona que todos los días le pide a mi mamá, a mi papá, a mi hermano Jaime Humberto, que te digo que fue el que murió, y a un sobrino que también murió, que intercedan por mí ante Dios para que me bendiga, y que la Virgen siempre me cubra con su manto. Y eso para mí es fundamental, porque eso me hace más fuerte todos los días, porque me demuestra a cada instante el infinito poder de la oración. Okay. Sin embargo, ese reencuentro con Dios de alguna manera se vio nuevamente como hubo como una ruptura cuando viene tu tema de salud. Cuéntanos, Juan Guillermo, cómo empezó a afectarse tu salud y ese episodio grande que también dio un giro a tu vida total. Yo había tenido una crisis en el matrimonio y estaba viviendo solo. Y viviendo solo, comencé a sentir mareos todos los días. Sentía mareos permanentemente, desmayos. Entonces, una hermana mía que se llama Luz Marina fue y me visitó un día y me encontró desmayado en la cama. Entonces me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, no, todos los días me dan desmayos. Entonces ella que me acompañó al médico, y el primer médico se equivocó en el diagnóstico un año, y me dijo que yo lo que tenía era unos mareos muy temporales, que eso era a veces común. Cálculos renales. Y me dijo, eso es producto de los cálculos renales. Cuando uno tiene cálculos, me dijo el médico, a veces los cálculos para salir son muy fuertes para salir, y dejan un dolor en el cuerpo que producen esos mareos. Sin embargo, como él se equivocó un año en el diagnóstico, ese año lo ganó el cáncer, pero a mí no me habían todavía dicho que yo tenía cáncer. Al año sufrí un desmayo que fue impresionante, y me llevaron al médico, y entonces el médico me ordenó que me hicieran exámenes en urgencia, y los exámenes lo que demostraron era que yo tenía un cáncer terminal que me había hecho metástasis, había comenzado en uno de los riñones y se había extendido por el cuerpo. Me operaron, y en una de las operaciones, al día de hoy llevo 40 cirugías, y en una de las operaciones uno de los médicos dijo, mire, esta operación que le voy a hacer es de vida o muerte. Le sugiero que se reúna con sus hijos y se despida de ellos, porque el 99% de los pacientes que uno opera de una cirugía como la que tengo que hacerle en este caso, pues muere, se queda en el quirófano. Y es muy difícil que, por todo el antecedente suyo de las enfermedades, usted sobreviva. Yo me despedí de los hijos, fui a la cirugía, que se demoró 8 horas, y cuando me desperté, lo primero que vi hacia el fondo fue al médico, y lo llamé y le dije, doctor, estoy vivo. Y me dijo, sobrevivió. Entonces ahí entendí que era otro mensaje que me tenía Dios, que no quería todavía que me fuera, porque había considerado que no había determinado de cumplir yo mi tarea que Él me había puesto en la tierra. Y aquí voy.
aquí voy, o al día de hoy estoy sanado, estoy curado, estoy sellado y protegido por la sangre de Cristo. Y al uno estar en la vida sellado y protegido por la sangre de Cristo, pues uno está sanado y no hay ningún poder del mal que lo afecte o lo trastorne. Pero estuviste en coma 3 meses, ¿cierto? Desde diciembre hasta abril, 4 meses casi. Estuve casi 5 meses. Casi 5 meses estuve en coma, 4 meses largos, y fue una experiencia impresionante. Yo recuerdo que durante el coma yo soñaba con aguas tormentosas, con tormentas, con cosas muy fuertes. Y, y yo recuerdo que mi hermana me decía que yo a veces en el coma gemía, intentaba como gritar y hacía unos gestos, así como si me Angustiantes, estuviera. ¿Cómo? angustiantes. Sí, así es. Hasta que un día me desperté del coma y me desperté como soñando un lago apacible con un resplandor maravilloso, una luz resplandeciente, una luz tranquila, y oí una voz que me dijo: quiero que vivas y que hagas por otros lo que yo he hecho por ti. Y eso me permitió reafirmar mi camino de fidelidad a Dios como el que tengo hoy. Ok. Y te despertaste con una nueva profesora que te enseñó desde las vocales en adelante. Cuando yo salí del coma, como había pasado tanto tiempo en coma, desperté del coma sin poder hablar, sin poder oír, con la vista muy afectada y sin poder caminar. Entonces mi hija Sarai, que para esa época tenía escasos 5 o 6 años, me visitaba los fines de semana, y entonces me ponía, se daba cuenta que yo no podía hablar, que yo no podía caminar, que no podía casi oír, que estaba prácticamente paralizado, paralítico, inválido. Entonces ella cogió un cuaderno que lo tengo aquí guardado, porque para mí es lo que se llama un incunable, donde me enseñó las planas, me enseñó la A, la E, la I, la O, la U, de nuevo, como si yo fuera un niño de kinder. Y me dijo, papá, esta se llama la A, repite A, repite E, repite I, repite O, repite U. Y así me fue enseñando, y luego me cogía la mano y me llevaba a intentar caminar hasta que por fin yo tengo en el cuaderno la primera plana que hice enseñada por ella, reaprendiéndome yo las vocales, la A, la E, la I, la U. Es algo espectacular, maravilloso, un milagro y una bendición infinita. Y un milagro después de que los médicos no daban un peso por esa vida, te daban unos pocos días de vida, entiendo. Y quiero que a través de esto, Juan Guillermo, le envíes por favor un mensaje de esperanza a las personas de pronto que están atravesando por diagnósticos similares o por situaciones críticas en su vida. Para las personas que están enfermas, que están algunas de ellas en situación extrema, para los que tienen dificultades en su relación con su familia o con sus hijos, o para los que no tienen empleo, para los que tienen algún tipo de dificultad, les dejo un mensaje. No importa cuál sea la tempestad en el ojo del huracán, no importa
cuál sea la tempestad en el ojo del huracán. Toda adversidad, no lo duden, no importa cuál sea la tempestad que ustedes tengan en su vida, en el ojo del huracán, los problemas que tengan, las adversidades, toda adversidad se vence con la fuerza del Espíritu y con la fuerza de la fe, y con paz, amor y buen genio. Y buen genio. Bueno, apreciado Juan Guillermo, la última pregunta, y es, pues esto fue un cambio de vida. Hay un Juan Guillermo antes y un Juan Guillermo ahora, que es totalmente diferente a ese hombre soberbio que se enamoró del dinero, de la vida materialista. Hoy tenemos un Juan Guillermo totalmente diferente. Es un hombre muy distinto, ese Juan Guillermo que tenemos ahora. Rápidamente cuéntanos hoy cuál es tu esencia, Juan Guillermo. No oí bien la parte final, que te cuente Sí, qué. que quiero que nos cuentes hoy cuál es tu esencia, Juan Guillermo, porque de esa fecha Sí. han pasado prácticamente 25 años, donde creo que te daban 2, 3 meses de vida y han pasado 25 años, 40 cirugías, diagnósticos de cáncer, y aquí estás, Hoy Juan Guillermo. Pues Marcela, al día de hoy estoy sano. Como te digo, estoy sellado y protegido con la sangre de Cristo y con el manto de la Virgen María. Al día de hoy llevo más de 1 año y medio sin cirugías. La última cirugía me la hicieron hace 1 año y medio largo. Llevo 40 cirugías y no he vuelto a tener una cirugía, que eso para mí es algo sencillamente extraordinario. Estoy bien, estoy sano, hago ejercicio, trabajo en el periodismo, camino todos los días, hago ejercicio permanentemente, trabajo, vivo dedicado a mis hijos, que son extraordinarios, mi hijo Andrés, mi hijo Sebastián, mi hija Saray, a mi nieta Mariana, a mi nieto Juan Nicolás. Tengo 3 hijos y 2 nietos, y vivo dedicado a la profesión y a tratar de servirles. Visito los enfermos, y los enfermos que quieren que los visite se comunican conmigo o a través de una interpuesta persona. Yo voy y les cuento mi experiencia para que ellos luchen por la vida y también, como yo, salgan adelante. Lo importante en la vida es tener fe, tener confianza, saber pedir perdón. En la vida hay que saber pedir perdón, y que no olviden que más importante que el perdón pedido es el perdón ofrecido. Sí. ¿Cuál es el perdón pedido? Es cuando a un papá o a una mamá o a alguien de la familia o a un amigo se le hace algún tipo de ofensa o de incomodidad, y entonces esa persona exige que uno le pida perdón o que le perdonen a uno por un irrespeto, por alguna cosa. Más importante que el perdón pedido es el perdón ofrecido, porque el perdón pedido, el que pide o exige que le pida perdón, ese perdón no llega a Dios. En cambio, el perdón ofrecido es el que uno ofrece en la gracia de Dios. Ese perdón ofrecido es el que llega a Dios, porque lleva a un perdón infinito. Y tengo varios ejemplos muy rápidamente para concluir de lo que es un perdón ofrecido. Un perdón ofrecido, por ejemplo, el de Mandela, Nelson Mandela, el de Sudáfrica, perseguido por ser negro, y por ser negro y por luchar contra el apartheid o la lucha contra la discriminación racial contra los negros en un país como Sudáfrica, que es 80% o más de mayoría negra. Nunca había tenido un gobierno negro, era gobernado por los blancos. Y Mandela
cuando quedó libre de la cárcel después de 25 años de estar preso y de no ver el sol. La piel se le despigmentó porque no pudo ver el sol en más de 20 años. Mandela salió de la cárcel y se fue a buscar a las personas que lo habían puesto preso, a los blancos. Cuando los blancos se enteraron que Mandela los estaba buscando, pues dijeron, ahí viene ese negro a quien tanto perseguimos y castigamos, viene a vengarse de nosotros. Tenemos que defendernos de él. Y Mandela llegó, los cogió de la mano y les dijo, no, yo no vengo a vengarme, yo vengo a pedirles perdón. Entonces uno de ellos dijo, pero si nosotros fuimos los que te ofendimos, los que te perseguimos, los que te encarcelamos y te golpeamos, ¿por qué nos pides perdón? Y Mandela dijo, porque algo tuve que hacer yo para que ustedes actuaran como yo hice. Por favor, perdóneme. Ese es un ejemplo del perdón ofrecido. El otro es el de su santidad Juan Pablo II. Cuando le hicieron el atentado, tan pronto Juan Pablo II salió de la clínica, pidió que lo llevaran a la cárcel donde estaba el turco Ahmed. Y el agresor. Ahmed Escad, que fue el que le hizo el atentado, el que le disparó. Cuando le dijeron al turco Ahmed que el Papa quería visitarlo, él dijo, este tipo viene a vengarse de mí, porque como yo le hice el atentado, viene a vengarse de mí. El Papa llegó y se arrodilló delante de él, lo cogió de la mano y se arrodilló y le dijo, vengo a pedirte perdón. Eso es otro ejemplo del perdón ofrecido. Y el turco que le dijo, pero ¿por qué me pides perdón si yo fui el que te hice mal? Y Juan Pablo II le dijo, ¿por qué algo tuve que hacer yo que no te gustó a ti, que tienes otra cultura y otra religión diferente a la católica, para que tú actuaras como actuaste? Perdóname. Y se arrodilló y le cogió la mano y después lo bendijo. Y finalmente Jesucristo en la cruz agonizando, crucificado, a punto de morir con la Virgen al lado, al pie de la cruz, dice, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a los que lo llevaron a la cruz. Jesucristo dice en la cruz, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el perdón pedido. No olviden este gran mensaje que les dejo. El perdón que llega a Cristo es el perdón ofrecido, no el perdón pedido. El perdón ofrecido es el que se hace desinteresadamente, amorosamente, y el que sinceramente perdona en el corazón. El perdón ofrecido es el que llega a Dios. Pues bueno, qué bella enseñanza que nos dejas hoy. Y un día tú te arrodillaste ante Dios y le pediste perdón. La última pregunta, Juan Guillermo. Tú seguramente ya en tu vida como el cristiano más católico y el católico más cristiano, cuando vas ante Jesús Eucaristía y te arrodillas, cuéntanos por qué Jesús está vivo, es real, no es un pedacito de pan, no es una miga de pan, Él está ahí, vivo, de carne y hueso, porque los milagros eucarísticos así lo demuestran. Cuéntanos desde tu experiencia. Cada que voy a la misa, a la Eucaristía, y que siempre pido perdón, siempre. Por las cosas mínimas, por las cosas ínfimas o por cualquier otra cosa que uno haya cometido, siempre hay un motivo para pedir perdón. Y le digo
en la Eucaristía. Señor, gracias por permitirme tomar. Gracias por permitirme tomar de manera presencial el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Dame tu paz, dame tu sanación, dame tu perdón y dame la reconciliación con mis seres queridos. Esa es otra oración que les dejo hoy todos los días. Oren y le dicen al Señor y a la Virgen: Sagrado Corazón de Jesús, Padre mío y Virgen Santa, dame tu paz, dame tu sanación, dame tu perdón y dame la reconciliación con mis seres queridos. Juan Guillermo, querido, muchas gracias, de verdad que, o sea, en nombre mío, en nombre de mi audiencia, te agradecemos infinitamente por todo lo que nos has contado hoy, por tu testimonio, por compartir un pedacito de esa vida tan enriquecedora. A ustedes, pues, la idea es llevarles este mensaje de esperanza. A ti te deseamos que sigas conservando esa salud física, espiritual, para ti, para tu familia. Y no, Juan Guillermo, gracias a ustedes. ¿Qué les digo, mi querida audiencia? Recuerden que Jesús está vivo, que Jesús no es un cajero electrónico al que vamos a arrodillarnos y a pedirle y a pedirle y a pedirle, no. Vamos a hacer la tarea como es. Primero, a pedirle perdón, a darle gracias y tercero, a decirle que lo amamos porque Él necesita que nosotros le digamos que lo amamos, que lo consintamos también, que no lo dejemos solito en el sagrario. Entonces, Juan Guillermo, gracias, gracias por estar con nosotros. Querida Marcela, las gracias las doy yo, te las doy a ti por considerar tú que yo puedo serte útil. Y cada vez que me necesites, estoy a tu disposición, no lo dudes nunca. Me despido con una bendición infinita, con una gratitud infinita por ti y con paz, amor y buen genio. Y buen genio. Muchas gracias con este mensaje. Nos despedimos. A ustedes, mi audiencia bella, recuerden por favor ayudar a nuestra querida Marianita, que es un alma víctima, mística y reparadora. Ella hace estos santos rosarios en compañía de la Santísima Virgen. Entonces, aquí les dejo los datos para que por favor ayuden a Marianita en su apostolado. A ti, Juan Guillermo querido, un abrazo gigante y esta siempre va a ser tu casa para que todos recordemos que Jesús está vivo. Bendiciones. Bendiciones infinitas.